que hice un cambio bastante grande, cambiar de una ciudad pequeña, venirme a un pueblo al lado de Barcelona, el cambio de trabajo, que al final yo dejé mi trabajo para venirme para aquí y a ver lo que me esperaba, porque también, quiero decir, no sabía en lo que iba a trabajar. Y bueno, tuve la gran suerte de encontrarme con Juli, y a raíz de eso pues todo fue encaminado. Empecé a trabajar con él, de allí también pasé a trabajar en The White Monkey, que es otras personas que conocí en su día, que también pues, me vinieron súper bien. Y a partir de eso pues bueno, pues fui encaminando todo el tema del trabajo y laboral, y tanto entrenamiento y la conciliación familiar, pues todo fue favorable. Qué guay. Para quien no lo sepa, Juli, tenemos una entrevista con él, ha sido campeón de muchísimas cosas, es un crack en el mundo del boxeo. La entrevista con él también es en su gimnasio y nos explica tanto las partes buenas del boxeo, las partes malas, situaciones más personales, os lo aconsejo muchísimo. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo llegas a tomar una decisión de tanto cambio? Aparte, tristemente en el boxeo femenino no puedes actualmente vivir de ello, No. Es más difícil, entiendo que es mucho más difícil. ¿Y por qué tomas esa decisión y qué miedos te pasan por la cabeza? Bueno, tomo esa decisión porque yo al vivir en Lleida bajaba 3 veces por semana a Barcelona. Y claro, era el trabajo, salir del trabajo, coger el coche, ir a Barcelona a entrenar, coger otra vez el coche, hacer 160 kilómetros, volver a casa, ir a buscar a mi hija. Y claro, todo eso durante tanto tiempo al final pues también te desgasta, ¿no? Y una tiene un objetivo, que es poder saltar al profesional. Yo en aquel momento no era profesional cuando estaba bajando a Barcelona. Y claro, yo lo único que quería era estar aquí, cerca de los entrenamientos, y poder enfocar mi vida aquí, porque ya, aparte quería hacer un cambio, porque en Lérida ya no quería estar más. Claro, pero para que la gente lo sepa, ¿cuánto era de trayecto de Lérida aquí para venir 3 veces por semana? 160 kilómetros ir y 160 volver. Vamos, que estás hablando de que 320 kilómetros Sí. te hacías cada día que venías aquí. 3 días, 3 días a la semana, sí. Y en esos viajes, al final, entiendo que se te hacían muy duros, a lo mejor la ida ibas un poco guay, la vuelta un poco más complicada, porque al día siguiente entiendo que trabajabas Sí, pronto. Pero la verdad es que estaba tan predispuesta a hacer ese sacrificio, que es que me beneficiaba, porque era mi momento de desconexión de todo. O sea, yo lo disfrutaba realmente, el salir de Lleida, venir para Barcelona, entrenar, y que mi objetivo era saltar a profesional. Y claro, en ese momento también estaba en un gimnasio donde pues, me apoyaban bastante en ese aspecto a nivel psicológico, y eso me dio fuerza, la verdad, el querer mejorar, el querer avanzar. Has sacado una palabra que creo que yo también tengo un grupo en Instagram de sacrificio y perseverancia. ¿Qué es para ti el sacrificio y qué carencias ves hoy en día a nivel social sobre el sacrificio? Bueno, que la gente parece como que no quiere esforzarse para conseguir algo, ya sea por miedo. Yo creo que el miedo es una parte que influye muchísimo, ¿no? El miedo de lo estaré haciendo bien, quizás doy este paso y la cago, o no sé, 1000 historias. Pero para mí el sacrificio es una parte de mí fundamental, porque si tú no das ese paso, nunca vas a saber tampoco cómo va a ir. Entonces yo creo que hay que sacrificarse y hay que ser persistente en lo que quieres hacer. Si no, es muy difícil que las cosas te salgan. Claro. Has hablado también otra súper interesante, los miedos. ¿Cómo luchas tú con tus miedos? Porque entiendo que cuando van pasando situaciones en tu vida, cuando estás yendo hacia un ring, cuando a lo mejor no conoces tanto a la rival, ¿qué miedos te pasan por la cabeza y cómo los combates? Bueno, te vienen muchos miedos, pero yo creo que cuando te encuentras en esa tesitura que no tienes una salida, por así decirlo, ¿no? Tú ya estás metido en un ring y dices, ya no puedes estirar hacia atrás. Entonces, lo único que haces es concentrarte y sobre todo, muy importante, el pensar de, ostras, es que tengo una persona enfrente que
en cualquier momento me va a saltar un golpe y me puede tirar, ¿vale? Claro. Entonces el miedo lo que hace que tú estés más alerta a lo que te pueda venir. Entonces, bueno, con el tiempo también vas aprendiendo eso, ¿no? Porque al principio los miedos, pues los nervios, el pensar cómo me va a ir, no sé si lo voy a hacer bien, no sé cómo va a actuar la chica que tengo delante. Claro, son una serie de preguntas que te haces y que te vienen en una cuestión de segundos, que claro, tienes que ser capaz de resolverlos en segundos. Entonces, claro, esto lo aprendes con la experiencia. Y la verdad que el miedo a mí me ha ayudado a echarme para adelante. ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que tiene esos miedos de hacer aquello que le gusta, que le vienen los demonios, ¿no? Por ejemplo, pues sea emprender, sea iniciar un proyecto a lo mejor en el mundo del boxeo, lo que sea, esos miedos que se les pasan, ¿cómo los combates tú? Claro, dar un consejo así quizás es difícil, ¿no? Porque cada uno tiene una forma de ver las cosas, pero yo, por ejemplo, a mí el miedo me ha venido bien por eso, porque cada vez que he tenido miedo y no he hecho algo, no lo he hecho. Y realmente por dentro siento como que realmente soy capaz de hacerlo, pero me he limitado. Entonces, sí que es verdad que en algunos aspectos no lo he hecho, ¿vale? Pero en otros sí que me he visto capaz y al final dices, es que tienes que probar de hacerlo, porque es que si no, siempre te vas a quedar con aquello. Y el quedarte con algo que nunca has hecho y que podrías haberlo hecho, es como que te queda como un remordimiento. Claro. Entiendo que, claro, que antes dices que te pasaba más, ¿no? Que ahora. Sí. Entonces, entiendo que el boxeo llega a tu vida en la adolescencia, más o menos. No. Antes. Más tarde. Más tarde de la adolescencia. Sí, te explico un poquito. En 2015 me inicio a kickboxing, ¿vale? Anteriormente yo no hacía nada de deporte. Yo el deporte lo dejé con 14 años y no hice nada. O sea, al final, pues bueno, opté por coger un camino que no era el más adecuado y hasta los 25 no me planteo volver a hacer deporte. El boxeo es un deporte que siempre me había llamado desde pequeña, bueno, las artes marciales en general. Y en Lérida había escuchado, bueno, de un gimnasio que daban kickboxing, dije, bueno, pues me inicio allí. Mi hermano había hecho, entonces él me aconsejó, dice, ¿puedes ir a este sitio? Vale, voy. Estuve 3 años, en el cual de esos 3 años yo en ningún momento pensé que podía competir. O sea, yo lo que quería era aprender y ya está. En el momento que empiezo a aprender y me siento segura y bueno, y vas viendo que hay una evolución, tú misma ya te vas, ¿sabes? Como diciendo, ostras, pues podría hacer más, ¿no? Bueno, empecé a competir en amateur y al cabo de 2 años, salto profesional, hice 2 peleas. Solo hice esas 2 peleas, lo dejé, tuve desavenencias con el entrenador y me desmotivé y al final lo dejé. Bueno, me voy a otro gimnasio de unos amigos que están en la capital de Lleida, es el Club Uppercut, y allí pues bueno, emprendo pues otro camino que es, bueno, pues, también volver a, ¿cómo decirte? No es empezar de cero, ¿no? Pero con otra gente, otro lugar, no sabes cómo vas a estar, ¿no? Porque tú ya tenías un cierto vínculo con tu entrenador. Claro, volver a empezar como ese vínculo pues a veces cuesta. Y bueno, empecé con ellos, estuve 1 año allí que no sabía qué hacer, estuve con el kick, estuve probando un poco de suelo, grappling, y me enganché al grappling. Estuve 4 meses haciendo grappling, me fui a competir, en uno de esos entrenos me hago daño en la rodilla, bueno, tuve una distensión y ahí le cogí un poquito de miedo al grappling. Bueno, total, lo dejo estar. Y esto te estoy hablando en el 2018. En el 2019, en el gimnasio, conocí a un chico que hacía boxeo y tal. Bueno, empecé a hacer unas manoplas con el chaval y la verdad es que me gustó, o sea, me motivó bastante. Y a raíz de eso es cuando le empiezo a coger gustillo al
al boxeo. Relativamente hace muy poco. Sí, Porque sí, se podría decir que sí. Son 6 años, Sí. como mucho 7. Sí, la gente te dice, no, es que vienes del kickboxing, ya, bueno, pero hay que saber toda la trayectoria, Claro. realmente, la experiencia, porque tú puedes llevar, por ejemplo, 10 años e ir 3 veces por semana, ¿vale? Claro. Por decirlo de alguna manera. No es mi caso, ¿no? Porque yo me lo tomaba en serio, yo iba cada día y la verdad es que yo soy una persona muy aplicada. Yo cuando me pongo en algo, me pongo al 100%. Y bueno, sí, le cogí el gusto al boxeo y a partir de ahí, pues bueno, fui encadenando una cosa con la otra. Estaba en Lleida, iba a entrenar con este chaval, pero claro, allí en Lérida no hay mucha competencia en el tema de boxeo. Entonces este chico me recomendó que fuéramos a Tarragona. Había allí un señor que había estado en la selección y tal. Iba una vez por semana, estuve, no sé, 3 meses. Una vez por semana. Y al final me dijo, Natalie, si quieres avanzar y tal, lo mejor es que vayas a Barcelona. Y bueno, me decanto para Barcelona. Pasa que, claro, el trayecto era más largo. Y empecé yendo una vez por semana a Barcelona durante un año. En el segundo año, creo que ya nos tocó el tema de la pandemia. Y allí yo entrenaba en mi casa. O sea, yo dejé de ir al gimnasio y entrenaba en mi casa. Aparte, iba una vez por semana allí a Barcelona. Y bueno, cuando tuve la ocasión y ya me lo podía permitir, opté por 2 días en el segundo año y ya luego ya pasé a 3 veces por semana. Madre mía. Sí, y a todo eso pues claro, le tenías que añadir pues con el trabajo, la niña, todo. Claro, una organización tremenda. Sí, y aparte claro, dejas de tener tiempo con tu hija y claro, eso por dentro también te quema porque dices, no sé si estás haciendo bien. Y por otro lado pensaba, ya, pues que tengo que hacerlo, digo, porque yo quiero llegar a esto y cómo lo hago, cómo lo divides, ¿no? Porque cuesta mucho separar, ¿no? El sentimiento que tienes de culpabilidad por no estar con ella, que al final estaba, pero no estaba. La tenía que dejar en casa de mi padre, luego irla a buscar, era todo un jaleo, la verdad. Claro, porque llevártela era un trayecto súper largo, Sí. sería muy pequeña, entiendo. Sí, en ese momento era más pequeñita ella. Entonces, claro. Ella tiene 12 ahora, pues no sé, en ese momento tendría, no sé, ahora ya hace 3 años estamos aquí, 6 años menos, imagínate, 6 años. Claro. Sí. Entonces entiendo que aunque fuese algo que te apasionaba muchísimo, el irte a entrenar sabiendo que la estás dejando allí y que podrías Sí. estar pasando ese tiempo, Sí. es lo que hablamos del sacrificio. Sí. Muchas veces el sacrificio Exacto. es perder tiempo con seres Sí. que tú quieres. Dejar de estar en el momento que debes de estar. Claro. Y hay gente que cada vez menos está dispuesta a hacer eso. Sí. Lo que pasa es que también creo que es un valor que tú les enseñas a tus hijos. Quizás en ese momento ella no se da cuenta de todo eso, ¿no? Pero ella con el tiempo ahora ya tiene 12 años y ve muchas cosas. Y uno de los cambios fue ese, porque yo quería estar más tiempo con mi hija y quería tener esa autonomía de decir, no dependo de nadie para poder hacer esto. Y así hice. Entonces, uno de los sacrificios es eso. Quizás en ese momento tuve que hacerlo así hasta poder dar el paso y hacerlo diferente, como es ahora.